Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, les damos la bienvenida a la 49ª Semana Tomista. Agradecemos la presencia de todos, la presencia de Monseñor Pedro Martínez Perea y voy a presentar al presidente de la Sociedad Tomista que va a comenzar con la primera ponencia. El presbítero Ignacio Andereggen nació en Buenos Aires en 1958, es doctor en filosofía y doctor en teología, con especialización en espiritualidad por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Gregoriana y en el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum de Roma. Exalumno del Almo Colegio Capránica, licenciado en Filosofía por la UCA con medalla de oro, es profesor ordinario titular de Metafísica y Gnoseología en la Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina, ex investigador del CONICET de la República Argentina, miembro de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino y de Religión Católica. Publicó los libros La Metafísica de Santo Tomás en la exposición sobre el Divini Nominibus de Dionisio Areopagita, Introducción a la Teología de Tomás de Aquino, Hegel y el Catolicismo, La Psicología ante la Gracia, Contemplación Filosófica y Contemplación Mística, desde las grandes autoridades del siglo XIII a Dionisio Cartujano, Sacerdocio y Plenitud de Vida, Teología y Espiritualidad Sacerdotal en el Concilio Vaticano II y en Santo Tomás de Aquino, Teoría del Conocimiento Moral, Lecciones de Gnoseología, Antropología Profunda, El Hombre ante Dios según Santo Tomás y el Pensamiento Moderno, Experiencia Espiritual, Una Introducción a la Vida Mística, Filosofía Primera, Lecciones Aristotélico-Dionisianas, Tomistas de Metafísica, etcétera, ¿no? Porque son unos cuantos, y muchísimos artículos. Bueno, les dejo aquí con el padre Andereggen. Muy bien, muchas gracias, doctora Selmira Seligman. Muchas gracias a todos por estar presentes aquí. Estamos muy agradecidos por su presencia y espero que sea una semana fructífera. Tenemos huéspedes de otros países que han venido desde México, desde Colombia, desde Perú, desde Brasil, etcétera, y desde Chile, aquí veo también. Entonces, esperemos que sea ocasión de un diálogo importante sobre este tema que es tan actual. Lo ven formulado aquí, la verdadera religión en Santo Tomás de Aquino y en el Concilio Vaticano II. Es un tema fuerte, podríamos decir, en el contexto actual, porque hay una concepción relativista muy difundida acerca de que, por ejemplo, ser católico significa abrazar todas las religiones y no una determinada, como sería lo que antes se denominaba católico, o que ser católico implica aceptar todos los pensamientos, especialmente los de la filosofía moderna, aunque sean contrarios entre sí y, por supuesto, contrarios al pensamiento de San Tomás. Este debate se transfiere al tomismo mismo. Por eso el título del Congreso en general es la fidelidad
al tomismo y a la verdadera religión, porque no se trata solamente de indicar la filosofía y la teología que la Iglesia misma recomienda. Pablo VI ha dicho en Lumen Ecclesiae que la Iglesia hizo suyo el pensamiento de Santo Tomás, o sea, es magisterio de la Iglesia en cierta manera, porque es imposible que el magisterio sea parte de Santo Tomás en los puntos principales, por supuesto, y consiguientemente de San Agustín, que es su gran fuente de inspirador. Pero en nuestro tiempo, incluso dentro del tomismo, o apelando a Santo Tomás, hay quienes sostienen doctrinas contrarias al tomismo, diciéndose tomistas, o por lo menos citando a Santo Tomás. Entonces, es un tema realmente muy, muy actual. Aquí voy a centrarme en dos puntos principales para explicar el título del Congreso en general. La verdadera religión en Santo Tomás y en el Vaticano II. Por supuesto, el pensamiento de Santo Tomás es amplísimo, no podemos desarrollarlo ni siquiera en este punto específico del Tratado de la Religión, en la Secunda Secunde, que tiene muchas cuestiones. Por eso vamos a utilizar un método diverso. Vamos a comenzar por los textos del concilio y ver cómo están fundados efectivamente en la filosofía y sobre todo la teología de Santo Tomás de Aquino. En el Concilio Vaticano II, por otra parte, se recomienda explícitamente, después habrá otra conferencia importante después de esta, se recomienda explícitamente a Santo Tomás de Aquino como aquel que debe guiar la teología, especialmente la formación sacerdotal, y aquel que debe guiar las universidades católicas también. Aquí estamos en una universidad católica. En los estatutos de la Pontificia Universidad Católica Argentina está dicho explícitamente, siguiendo el concilio, que hay que seguir en filosofía y en teología las orientaciones de los padres de la Iglesia y sobre todo de Santo Tomás de Aquino. ¿Ya? La UCA recibe este pensamiento que no es otro que el de la Iglesia, y no solo el teórico, sino el práctico, es ley de la Iglesia. Esto hasta está en el Código de Derecho Canónico, siguiendo el concilio. Entonces, comenzamos por los textos mismos del concilio, no sin antes hacer una referencia al tema de la fidelidad, que está en el título de nuestro congreso, porque aquí no es, como dijimos, solo cuestión de la verdad intrínseca del pensamiento de Santo Tomás, sino de qué significa seguirlo como discípulos, como la Iglesia recomienda y manda, no solamente recomienda. Entonces, ¿por qué fidelidad? Los antiguos, Cicerón, ya sabían que la fidelidad es una virtud clave, una virtud social clave. La sociedad, la república, como dice Cicerón, en el libro así titulado por otros, la república no puede subsistir sin fidelidad. ¿Qué quiere decir? En latín es fides. Fides está conectado con la virtud teologal de la fidelidad. Los antiguos, por supuesto, no conocían esta virtud, pero conocían la coherencia con la verdad, especialmente con la verdad práctica, con la manifestación dada. O sea, si uno dice algo, tiene que cumplirlo. Esto es fidelidad. Hay autores modernos que, tomando lo que decía Cicerón, recuperado por Santo Tomás, también ha subrayado este aspecto. Hay un autor católico del siglo XX que no es tomista, pero tuvo intuiciones importantes, especialmente en este punto. Gabriel Marcel tiene un libro, Filosofía Concreta, y ahí hay un capítulo sobre la fidelidad.
La fidelidad creativa es un poco existencialista, pero tiene razón en lo que dice. Es decir, sin la fidelidad, afirma, la sociedad es caótica. Efectivamente, dice, la sociedad contemporánea es caótica porque no hay fidelidad. Por supuesto, San Agustín sabía muy bien lo que es la fidelidad, lo conocemos todos, en el matrimonio hay que tener fidelidad, fides, es uno de los bienes del matrimonio, entonces no puede subsistir el matrimonio sin fidelidad. Pero aquí utilizamos el término en un sentido más específico, fidelidad dentro del mismo pensamiento de Santo Tomás de Aquino, no porque no se pueda apelar a otros pensamientos como estoy haciendo ahora mismo, o sea, citando a Gabriel Marcel, porque todo lo que es verdadero es tomista también, ¿no? Entonces, no por eso, sino porque no se puede apelar a Santo Tomás para decir lo contrario de Santo Tomás. Eso es una especie de traición, dice Blondel, en este libro, podemos citar. Esta posibilidad de subversión o incluso de destrucción por la reflexión se encierra en la esencia misma del acto libre. En la medida en que somos libres, nos exponemos a traicionarnos y a ver en la traición la salvación. Y esto es lo verdaderamente trágico de nuestra condición. Esta situación, con todo lo que comporta, no es sin duda menos fundamental que la que consiste para mí en ser y no ser mi cuerpo al mismo tiempo. Dentro de un momento tendremos que esforzarnos por discernir cómo una y otra se articulan metafísicamente. Bueno, Marcel quiere hacer una metafísica de la fidelidad. En realidad no es una metafísica epistemológicamente, es una psicología con base teológica. Lo que por ahora percibimos es que toda fidelidad se edifica sobre una determinada relación sentida como indefectible, por tanto, sobre una seguridad que puede, por otra parte, no ser fulgurante. Es decir, fidelidad significa seguridad. En la esperanza hay fidelidad, Santo Tomás lo enseña también. Fidelidad significa seguridad del auxilio divino, de tener los medios suficientes para llegar a la salvación. Por eso la fidelidad supone una seguridad que se basa sobre la fe. Ahí se ve muy claramente cómo fe y fidelidad están conectadas. Incluso, como decíamos, en latín la palabra es la misma. Pero tornando a Santo Tomás, la cita de Tulio, de Cicerón, cuando habla de las virtudes sociales en la cuestión 80 de la Secunda Secundae, la obediencia va incluida en la veneración de que habla Tulio, porque a las personas eminentes se les debe respeto honorífico y obediencia. La fidelidad, fides en latín, la fides, fidelidad, por la que se cumple la palabra dada, está incluida en la verdad en cuanto al cumplimiento de las promesas, aun cuando la verdad va más allá, como se verá más tarde. Es decir, ser fieles indica que se es coherente con la verdad, que no se traiciona la verdad, como dice Marcel. Y esto, en primer lugar, corresponde a la religión, al culto de Dios, ¿no? Esto está en la cuestión 80, en la cuestión 81 comienza el tratado acerca de la religión. La religión no puede existir sin fidelidad. La fidelidad es básica en la justicia, en las relaciones sociales. Por eso, el ir contra la fidelidad, contra la fides, es una traición, como dice Marcel. Ahora, esto que nosotros comprendemos
muy claramente en el orden de las virtudes infusas cristianas. Esto que podían apreciar también los filósofos que seguían la razón, como Cicerón, esto se da de una manera más sutil, más profunda, más fina, dentro de la Iglesia y dentro del pensamiento católico. Hay una crisis de fidelidad. No solo en el pensamiento católico en general, también en el tomismo. Hay una crisis de fidelidad que significa que se expresa algo que no corresponde al propio pensamiento y sobre todo a la propia acción. Aquí en este congreso va a haber diversas ponencias en las cuales se verán ejemplos de fidelidad y ejemplos de lo contrario. Entremos ahora en el tema del Concilio Vaticano II, en referencia al título de nuestro congreso. En primer lugar, la Declaración Dignitatis Humanae. Aquí nos referimos ya a la verdadera religión. Como expresa este texto, el Concilio Vaticano II habla de la verdadera religión, que como todos sabemos es un tema inspirado en el título de un gran libro de San Agustín, De Vera Religione. Veamos qué dice el principio de la Declaración Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa. Los hombres de nuestro tiempo se hacen cada vez más conscientes de la dignidad de la persona humana y aumenta el número de aquellos que exigen que los hombres en su actuación gocen y usen de su propio criterio y libertad responsables, guiados por la conciencia del deber y no movidos por la coacción. Bueno, el tema del documento se refiere a la libertad exterior en la sociedad civil, no habla de la llamada libertad de conciencia, muchas veces mal entendida en el sentido de que cada uno pueda pensar lo que quiere. No ese es el sentido del concilio, evidentemente. Dice después: esta exigencia de libertad en la sociedad humana se refiere sobre todo a los bienes del espíritu humano, principalmente aquellos que pertenecen al libre ejercicio de la religión en la sociedad. Cuando aquí utiliza la palabra religión, está refiriéndose, como muestra explícitamente el texto a continuación, a la verdadera religión. Secundariamente a otras religiones, en la medida en que son religiones. En primer lugar, profesa el Sagrado Concilio que Dios manifestó al género humano el camino por el que, sirviéndole, pueden los hombres salvarse y ser felices en Cristo. Creemos que esta única y verdadera religión subsiste en la Iglesia católica y apostólica. Ya aparece aquí la expresión verdadera religión. Esta palabra subsiste ha sido discutida por algunos, pero siguiendo la teología propia del concilio, que es la de Santo Tomás de Aquino, es muy fácil de entender. La palabra subsistit en Santo Tomás es usada muchas veces y quiere decir ser en el sentido de la substancia, ser como la substancia. O sea que la substancia de la Iglesia está en la Iglesia católica, eso es lo que quiere decir. Y que hay elementos accidentales eventualmente en otras realidades eclesiales. Y las religiones que no son eclesiales o que no son cristianas no tienen elementos eclesiales de ninguna manera, aunque puedan tener algunos elementos de orden natural verdaderos mezclados con otros falsos. De cualquier modo, el concilio indica con mucha claridad que nuestra fe es fe en la Iglesia católica y que la religión de la Iglesia católica, la que rinde culto a Dios en la Iglesia católica, es la única y verdadera religión. Entonces,
todos podemos comprender que es absurdo apelar al concilio para decir que según el concilio todas las religiones tienen el mismo nivel y son caminos de salvación. Aquí dice el texto, la letra, explícitamente lo contrario. Por su parte, todos los hombres, dice después, están obligados a buscar la verdad. O sea, aquí no hay una libertad de conciencia superior a la ley. La ley aquí es el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas quiere decir, en primer lugar, buscar la verdad. Esto es obligatorio, no es libre. La libertad viene después. Buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios y a su iglesia. O sea, una persona que no buscó la verdad y no la encontró porque no la buscó, no es inimputable. O sea, hay una culpabilidad en la causa, que es simplemente no cumplir este precepto de la ley natural, ya de la ley natural. Buscar la verdad y sobre todo en lo que se refiere a Dios y a su iglesia. Y una vez conocida, abrazarla y practicarla. Esto es obligatorio, no es libre. No hay libertad de conciencia para esto. Hay libertad religiosa, sí, pero para ejercitar con la voluntad lo que la inteligencia capta. Ahora, si uno no quiere buscar la verdad, hay un problema precedente, más radical, que es el problema de fondo de nuestra época. No es solo un problema de inteligencia, hay un problema de voluntad antes. ¿Por qué? Hay que querer cumplir la ley. Confiesa asimismo el Santo Concilio que estos deberes afectan y ligan la conciencia. La conciencia no está por encima de la ley. Sobre todo de la ley natural y de la ley divina revelada. Afectan y ligan la conciencia de los hombres y que la verdad no se impone de otra manera sino por la fuerza de la misma verdad que penetra suave y fuertemente en las almas. Ahora bien, puesto que la libertad religiosa que exigen los hombres para el cumplimiento de su obligación de rendir culto a Dios se refiere a la inmunidad de coacción en la sociedad civil, deja íntegra la doctrina tradicional católica acerca del deber moral de los hombres y de las sociedades para con la verdadera religión y la única Iglesia de Cristo. Subraya nuevamente que hay una sola religión, una verdadera religión, que es la religión católica, como dijo antes, y una sola Iglesia. Y que hay un deber de todos los hombres considerados personalmente, pero también socialmente respecto de la verdadera religión. O sea que según el Concilio Vaticano II no se puede decir simplemente que el Estado tiene que ser laico y que no tiene que tener ninguna religión, porque el Estado también tiene un deber respecto de la verdadera religión. Como subraya sabiamente la Constitución de la República Argentina. La nación argentina sostiene el culto católico apostólico romano. Evidentemente ha habido toda suerte de esfuerzos por reducir el significado de esto, pero a la luz de la tradición es muy claro. Si uno ve la Constitución española de 1812, que fue la primera Constitución argentina, está más claro todavía que hay un deber respecto de la verdadera religión, que es la que da culto a la Santísima Trinidad en la Iglesia Católica. Entonces, la Constitución argentina es la continuación de esto. Entonces, no va contra el Concilio Vaticano II, al contrario. El Concilio Vaticano II dice que no toca la doctrina tradicional católica, que es la de los papas precedentes, concilios precedentes, etc.
respecto de la verdadera religión. Pasemos ahora a otro texto del Concilio Vaticano II, muy conocido, pero también debatido, de la Constitución, Lumen Gentium, Luz de las Gentes, Constitución dogmática sobre la Iglesia. El número 8 todavía subraya la importancia de la verdadera religión. Dice en el segundo párrafo: esta Iglesia establecida y organizada en este mundo como una sociedad subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Si bien fuera de su estructura se encuentran muchos elementos de santidad y verdad que como bienes propios de la Iglesia de Cristo impelen hacia la unidad católica. Es decir, que lo que hay en otros lugares o comunidades eclesiales distintas de la Iglesia Católica, si es verdadero y es bueno, es católico. Y si no lo es, no es católico, simplemente. O sea, lo que hay de bueno y de verdadero fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica es católico. Y lo que es falso no es católico. Y esto se aplica en primer lugar a las comunidades eclesiales. Hay un orden que el Lumen Gentium establece entre los que están más cerca de la Iglesia, los que están más lejos, evidentemente. Y esto corresponde directamente a elementos de la revelación. Por ejemplo, hay comunidades que sostienen la Sagrada Escritura, por lo menos el texto lo tienen, y otras que tienen sacramentos, algunas más, otras menos, etc. Pero, como veremos después, refiriéndonos a Santo Tomás, incluso en el orden natural hay una cierta santidad natural, o sea, religión quiere decir santidad, dice Santo Tomás. Y santidad es una cierta separación para dedicarse a Dios. Santo Tomás, como veremos, subraya con mucha claridad que hay una religión natural, más aún hay diversas formas de la religión natural que corresponden a la mayor o menor cercanía respecto de la revelación del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, por supuesto, la religión natural está perfeccionada por la revelación divina, que ya está en el Antiguo Testamento. Fuera del Antiguo Testamento o antes del Antiguo Testamento hay elementos de religiosidad natural. Y esto es muy importante porque continúa la doctrina explícita de San Agustín en el Deber a Religión, en la Ciudad de Dios y en todo su pensamiento. Él subraya que antes de Cristo ya se conocía a Cristo y se creía en Cristo, no porque los paganos, en cuanto paganos, creyeran en Cristo, porque tenían religiones falsas. Adoraban ídolos o demonios, como dice la carta a los Filipenses. Pero incluso fuera del Antiguo Testamento, antes del Antiguo Testamento, habían algunos que no solo tenían elementos de la religión natural, sino que podían tener la verdadera fe. Después veremos cómo. Entonces, la Iglesia es esta es la única Iglesia de Cristo, que en el símbolo confesamos como una, santa, católica y apostólica, y que nuestro Salvador, después de su resurrección, encomendó a Pedro para que la apacentara. El cardenal Ratzinger escribió este documento muy claro sobre este punto, Dominus Jesus. Ahora se cumplen 25 años de este gran documento, que simplemente continúa lo que dice el Concilio Vaticano II.
Veamos ahora el famoso número 16 del Lumen Gentium, donde está citado explícitamente Santo Tomás de Aquino. O sea, para interpretar bien este texto del concilio hay que referirse a la Suma Teológica. Directamente a la tercera parte, cuestión 8. Por último, dice, porque antes se refirió a los cristianos según grados de cercanía con la Iglesia Católica, ahora se refiere a los no cristianos. Por último, quienes todavía no recibieron el Evangelio se ordenan al pueblo de Dios de diversas maneras. En primer lugar, aquel pueblo que recibió los testamentos y las promesas y del que Cristo nació según la carne. Por causa de los padres es un pueblo amadísimo en razón de la elección, pues Dios no se arrepiente de sus dones y de su vocación. Aquí la palabra vocación está entendida en el sentido estrictamente bíblico, es algo de Dios, no es la vocación del pueblo, algo subjetivo, como en el sentido psicológico moderno, sino que es la llamada activa de Dios. Dios llama. Esta es la vocación. El pueblo tiene la vocación. El pueblo judío tiene todavía la vocación, que no puede cambiar porque es eterna como Dios es eterno. Entonces Dios llama a todos los hombres a la conversión y a la fe en Cristo. Y a los judíos también, actuales. Pero el designio de salvación abarca también a los que reconocen al Creador, entre los cuales están en primer lugar los musulmanes, que confesando adherirse a la fe de Abraham, o confesando profesar la fe de Abraham, adoran con nosotros a un único Dios misericordioso que juzgará a los hombres en el día postrero. Bueno, esto también trajo problema, algunos dicen, todavía ahora, hay unos que cuestionan el Concilio Vaticano II por este punto, porque dicen que el concilio dice que los musulmanes tienen la misma fe que nosotros, pero no dice eso. Dice que ellos dicen que tienen la fe de Abraham, que es otra cosa. Ellos dicen, los musulmanes. Ahora, es evidente que en la historia del islamismo hubo grandes desarrollos filosóficos. Todos conocemos a Averroes, a Avicena. Es evidente que estos conocieron a Dios. Eran aristotélicos. Conocían el primer motor de Aristóteles, etc. Esto no quiere decir que lo que piensan los musulmanes que tienen la mente deformada sea el verdadero Dios. Aquí se trata de los musulmanes que usan la razón. En cuanto usan la razón. Dios lo pueden conocer por la razón. Ellos hablan de un único Dios, entonces se puede pensar legítimamente que muchos musulmanes conocen al verdadero Dios. Bueno, pero esto no es suficiente para la salvación. No es que el concilio diga que porque conocen al verdadero Dios ya se salvan. Ni el mismo Dios está lejos de otros que buscan en sombras e imágenes al Dios desconocido, puesto que todos reciben de él la vida, la inspiración y todas las cosas. Este es el famoso pasaje de Dionisio el Areopagita, cuando va al Areópago de Atenas, donde se reunían los jueces, y claro, eran personas racionales, le siguen el discurso hasta que empieza a hablar de la resurrección, ahí ya no lo siguen más, pero algunos sí. Dionisio y Dámaris, una mujer, se convirtieron. El concilio nos dice que estos que buscan a Dios en sombras e imágenes se salvan. Dice que Dios quiere que todos se salven. Pues quienes, ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y su Iglesia, buscan no obstante a Dios con un corazón sincero
y se esfuerzan bajo el influjo de la gracia en cumplir con obra su voluntad, conocida mediante el juicio de la conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Bueno, analicemos la frase. No dice que todos estos se salvan, dicen que se pueden salvar. Se pueden es potencia, distinta del acto. O sea, pueden. Santo Tomás, que está citado aquí en la tercera parte, también dice lo mismo. O sea, mientras están en este mundo, todos pueden. Más aún, tienen a Cristo por cabeza justamente por esto, porque están en potencia, al menos. Están en potencia de recibir los bienes de la gracia de Cristo. Pero además dice, si estos se salvan es porque reciben la gracia, y si siguen la conciencia no es porque tienen fuerzas naturales para seguirla, porque nadie las tiene para seguir la conciencia plenamente, aunque sea la ley natural. Hace falta la gracia para esto. Cuestión 109 de la Prima Secunde. Es evidente que la tienen presente porque citan a Santo Tomás aquí. Entonces, no se puede seguir la conciencia sin la gracia. Seguirla en todo, en algo sí. No todo lo que uno hace pecado, lo que hace sin gracia es pecado, claro. Pero no quiere decir que pueda evitar el pecado sin la gracia. Por eso el concilio dice de estos que buscan a Dios entre sombras, que pueden conseguir la salvación eterna. También Gaudium et Spes dice que Dios ofrece a todos la posibilidad de entrar en contacto con el misterio pascual. La posibilidad no es la actualidad, es la potencia. Todos los hombres pueden llegar a la salvación. No quiere decir que todos se salven. Hay que pasar de la potencia al acto. Y esto no lo puede producir sino el agente sobrenatural. Dios mismo cuando otorga su gracia. Claro, cuando el texto del concilio se lee con otro tipo de filosofías que son extrañas al concilio, a la explícita del concilio, filosofías y teologías, claro, se le puede hacer decir otra cosa o se puede entender otra cosa. Pero cuando uno lo lee a la luz de la teología propia del concilio, es muy claro el texto. Entonces, bajo el influjo de la gracia se esfuerzan en cumplir con obra su voluntad, conocida mediante el juicio de la conciencia. Y después dice, y la divina providencia tampoco niega los auxilios necesarios para la salvación a quienes sin culpa no han llegado todavía a un conocimiento expreso de Dios y se esfuerzan en llevar una vida recta, no sin la gracia de Dios, no sin la gracia de Dios. Porque no se puede llevar una vida recta sin la gracia de Dios. Sí, se puede ser recto en algo, ¿no? Como lo que decía Cicerón, la fidelidad, el amor a la patria. Pero esto no alcanza para la salvación eterna. Hay que ser fiel en todo. Y esto no se puede sin la gracia. Y la gracia tiene muchas formas, no es solo la gracia habitual, la gracia santificante, la gracia gratum faciens, hay gracias actuales, todos pueden recibir gracias. Incluso los que están buscando a Dios con una conciencia recta y todavía no lo encontraron, pueden recibir gracias que conducen a la plenitud de la gracia. Si hay fidelidad, si no hay fidelidad, Dios nos da más gracias, claro. Pero si hay fidelidad, sí. Gracia por gracia, dice el Evangelio según San Juan. Entonces, claro, el concilio tampoco es ingenuo y piensa que esta es una situación muy fácil, por eso dice, cuanto hay de bueno y verdadero entre ellos, la Iglesia lo juzga como una preparación del Evangelio y otorgado por quien ilumina a todos los hombres para que al fin tengan la vida. Lo que hay de bueno y verdadero, en el orden natural también.
pero de un modo muy realista, aclara. Pero con mucha frecuencia, los hombres engañados por el maligno se envilecieron con sus fantasías y trocaron la verdad de Dios en mentira, sirviendo a la criatura más bien que al Criador. O viviendo y muriendo sin Dios en este mundo, se exponen a una desesperación extrema. O sea que sin la evangelización hay un riesgo cierto de condenación. No dice que esto es una excepción, dice es frecuente. Por lo menos la exposición, el peligro. Por lo cual la Iglesia, acordándose del mandato del Señor que dijo predicad el Evangelio a toda criatura, procura con gran solicitud fomentar las misiones para promover la gloria de Dios y la salvación de todos estos. O sea, no es indiferente que haya misión para que se salven. Hay que predicar el Evangelio. No para promover simplemente bienes humanos, para la salvación, dice. Bueno, en este texto está citada la Suma Teológica, tercera parte, cuestión 8, artículo 3, lo tenemos enseguida, el texto. O sea, para entender bien lo que dice Santo Tomás hay que leer este artículo de la tercera parte. Cristo es cabeza de todos los hombres. O sea, en cierta manera están todos en la iglesia, porque Cristo es su cabeza. Pero no quiere decir esto que todos se salvan. Quiere decir que todos pertenecen a Cristo. Algunos no entienden aquella otra frase que está también en Gaudium et Spes, que Cristo se ha unido a todo hombre. Claro que se ha unido a todo hombre, si Él es el hombre perfecto. Ningún otro individuo humano es hombre perfecto, realiza perfectamente la esencia humana, porque todo ser humano existe con un ser limitado, participado, limitado por la esencia, por el modo de ser humano. Cristo no, Cristo existe con el ser divino, el ipsum esse, subsistence. Es persona divina, no es persona humana. Por eso es hombre perfecto, o sea, en él la humanidad está totalmente realizada. Y no hay nada en la humanidad que no encuentre su perfección en Cristo. La humanidad de Cristo realiza perfectamente la humanidad de todos los hombres y por eso todos los hombres están unidos a Cristo. Él es la cabeza del cuerpo. En esto Santo Tomás es incluso más explícito que el Concilio Vaticano II, porque el concilio, siguiendo las expresiones anteriores, dice, bueno, todos se ordenan, etcétera. No, Santo Tomás dice directamente, Cristo es la cabeza de todos. La diferencia entre el cuerpo natural del hombre y el cuerpo místico de la Iglesia está en que los miembros del cuerpo humano existen todos a la vez, mientras que los del cuerpo místico no coexisten todos, ni en el orden de la naturaleza, porque el cuerpo de la Iglesia está constituido por los hombres que han existido desde el principio hasta el fin del mundo. Bueno, aquí es explícito lo que dice, ¿eh? El cuerpo de la Iglesia está constituido por los hombres que han existido desde el principio hasta el fin del mundo. Ni tampoco en cuanto al orden de la gracia, porque entre los que viven en una misma época, unos carecen de la gracia, habiendo de poseerla más tarde, mientras que otros la tienen. Así pues, se consideran como miembros del cuerpo místico no solo los que lo son en acto, sino también los que lo son en potencia. Y aquí entran todos. O sea, lo que dice el concilio es esto desarrollado históricamente. Esto mismo, puro, lo que dice el concilio.
en Lumen Gentium. Así pues, puro y explícito porque está citado este texto. Así pues, se consideran como miembros del cuerpo místico no solo los que lo son en acto, sino también los que lo son en potencia. De estos, algunos nunca serán miembros en acto. Otros, en cambio, lo serán en algún tiempo, de acuerdo con un triple grado. Primero por la fe, segundo por la caridad en esta vida, tercero por la bienaventuranza en el cielo. O sea, hay algunos que nunca pasan al acto de tener fe, por ejemplo, a ninguna gracia. Otros que pasan a la fe y a la caridad, porque tienen fe y además caridad, fe formada. Y otros que llegan a la vida eterna, porque no todos los que tienen caridad llegan a la vida eterna, la pueden perder también. O sea que no todos los que están en la iglesia verdadera, la que subsiste en la iglesia católica en modo pleno, se salvan. Mucho menos hay que pretender que se salven todos los demás, que están fuera de esta plenitud. Pero todos pertenecen a Cristo. Todos son cuerpo de Cristo. Todos están, al menos en potencia, unidos a Cristo, cabeza de todo el género humano desde el principio hasta el final. Así pues, hay que sostener que teniendo en cuenta todas las épocas del mundo de forma global, Cristo es cabeza de todos los hombres, pero en diversos grados. En primer lugar y principalmente es cabeza de todos los que están unidos a Él en acto por la gloria. Bueno, y San Tomás después explica que los ángeles también están en el cuerpo místico de Cristo. Los ángeles buenos, no los malos. Y los que están en sentido pleno en el cuerpo místico entre los hombres son los beatos. En segundo lugar, es cabeza de aquellos que están unidos a Él, que le están vinculados por la fe. En segundo lugar, de aquellos que le están unidos en acto por la caridad, o sea, los que son santos en este mundo, porque efectivamente tienen la caridad, además de la fe. Después los que solamente tienen fe, pero no caridad. En cuarto lugar, de aquellos que están unidos a Él solo en potencia, todavía no actualizada, pero que se convertirá en acto de acuerdo con la divina predestinación. O sea, no conocemos nosotros la predestinación, Dios sí sabe quiénes van a acceder a la fe y a la fe con caridad y finalmente a la vida eterna. Hay algunos que todavía no se convirtieron, o sea, no recibieron la fe, pero la van a recibir, aunque nosotros no sepamos quiénes son. Por último, es cabeza de aquellos que le están unidos en potencia que nunca se convertirá en acto. Porque hay algunos que nunca van a tener fe. Por diversos motivos, entre los cuales está porque no quieren. Pueden no querer. De hecho, hay mucha gente que no quiere tener fe. Hasta se ofende cuando alguien le dice que, bueno, que puede llegar a tener fe. Tal acontece con los hombres que viviendo en este mundo no están predestinados. Por supuesto, nosotros no sabemos quiénes son. Como dice también San Agustín. Estos, una vez que salen de este mundo, dejan de ser totalmente miembros de Cristo, porque ya no están en potencia para unirse a Cristo. O sea, los del infierno, esos sí que no están en la iglesia, porque tampoco están en potencia de estar unidos a Cristo. Después, en las respuestas a las objeciones, encontramos muchos elementos interesantes que dan lugar también al desarrollo del Concilio Vaticano II. Los infieles, aunque no pertenezcan en acto a la iglesia, sí pertenecen en potencia. Dice, los infieles pertenecen a la iglesia. El concilio no lo dice tanto esto. Dice, es mucho más amplio Santo Tomás que el concilio.
sea, los infieles pertenecen a la iglesia. Atención, no quiere decir que se salvan los infieles por ser infieles. Tal potencia se apoya en dos motivos. Primero y principal, el poder de Cristo, que es suficiente para salvar a todo el género humano. Segundo, el libre albedrío. Porque esto siempre es así, o sea, alguien puede acoger la gracia o no, la fe o no. Después dice, la iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, es el último fin al que somos conducidos por la pasión de Cristo. De ahí que esto será realidad en la patria celestial, pero no en esta vida, durante la cual, si dijésemos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, como se escribe en la primera de Juan. Hay, sin embargo, algunos pecados, los mortales, de los que carecen los que son miembros de Cristo por la unión actual de la caridad. En cambio, los que son esclavos de tales pecados no son miembros de Cristo en acto, sino en potencia. O sea que un católico que tiene todos los sacramentos, si está en pecado mortal, está en potencia de estar en la iglesia, aunque por afuera hasta se vista de religioso, pero no está en la iglesia plenamente. Está en potencia, como los infieles. Ya, con la diferencia de que puede tener más culpa. Santo Tomás explica claramente que los pecados de los fieles son más graves que los pecados de los infieles, porque la ingratitud es más grande. Hablábamos de los vicios, de las virtudes sociales, de las cuales una es la religión y hay vicios también. La ingratitud es un vicio muy grave para Santo Tomás. Entonces, el pecado de los que recibieron la fe, la gracia, la caridad es más grave porque son ingratos. En cambio, los que son esclavos no son miembros de Cristo en acto, sino en potencia, a no ser quizá de una manera imperfecta mediante la fe informe, que une a Cristo de un modo relativo y no absoluto. Es a saber, para que el hombre consiga la vida de la gracia por medio de Cristo, porque la fe sin obras es una fe muerta, como se dice en Santiago 2. Sin embargo, los miembros de esta clase reciben de Cristo una cierta influencia vital que consiste en creer. Como si un miembro paralizado es movido un tanto por el hombre. O sea, tienen una enfermedad mortal, son pecados para la muerte, como dice San Pablo, pero tienen todavía algún resto de vida. Después, sobre el Antiguo Testamento, dice: los santos padres no se apoyaban en los sacramentos legales como en realidades, sino como en imágenes y sombras de lo que había de venir. Ahora bien, uno mismo es el movimiento hacia la imagen en cuanto a imagen y el movimiento hacia la realidad, como dice el filósofo en el libro de la Memoria y la Reminiscencia. Por eso los padres antiguos, o sea, los del Antiguo Testamento, Moisés, Abraham, etc., guardando los sacramentos legales, eran conducidos hacia Cristo por la misma fe y caridad por las que lo somos nosotros. O sea, pertenecían a la iglesia, la misma que nosotros. Creían en Cristo. Y así los padres antiguos pertenecían al mismo cuerpo de la iglesia a que pertenecemos nosotros. Por supuesto, lo bueno, porque Jesús le dice a algunos judíos: moriréis en vuestro pecado. Si no creéis, moriréis en vuestro pecado. Es muy severo con muchos judíos que no querían creer. No les dice que se van a salvar. Justamente les dice lo contrario.
Aquí está hablando Santo Tomás, siguiendo a San Agustín, que es la gran fuente teológica en este campo, como en muchos otros, de Santo Tomás. Siguiendo a San Agustín, dice que estos del Antiguo Testamento pertenecían a la misma iglesia que nosotros. Después hay elementos muy importantes sobre este punto en la segunda, en la sección anterior, cuando en las primeras cuestiones trata acerca de la fe. ¿Está obligado el hombre a creer algo de manera explícita? Explícita. Explícita quiere decir con palabras, con imágenes, con juicios, no simplemente un deseo del bien, ¿no? Porque eso es un deseo metafísico que está en toda la naturaleza y en el hombre está de manera especial, pero eso no es la fe. No es cualquier conocimiento de Dios. No es el conocimiento de Dios que tenía Avicena o Averroes. Fe explícita. Está el testimonio de la carta a los Hebreos: el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Aquí no quiere decir que haya que creer solamente esto y que solamente esto sea necesario para la salvación. Pone la cita para decir que es explícito. Aquí vamos a hablar también de Maritain en algunas ponencias. En Humanismo Integral, Maritain dice que se salvan también los ateos. O sea, no dice lo mismo que los cristianos anónimos. Bueno, uno lo puede interpretar, pero él dice directamente los ateos. Claro que eso no es tomista. Ni es tampoco lo que dice el Concilio Vaticano II. Los preceptos de la ley que está obligado a observar el hombre versan sobre los actos de las virtudes que son camino para llegar a la salvación. Mas, como ya hemos dicho, el acto de la virtud se mide por la relación que hay entre el hábito y su objeto, etc. Se debe, pues, decir que el objeto propio de la fe es aquello que hace al hombre bienaventurado. Como se dijo, le pertenece en cambio accidental y secundariamente todo aquello que está en la Escritura y que es de tradición divina. Por ejemplo, que Abraham tuvo 2 hijos, que David fue hijo de Isaí, cosa por el estilo. Por consiguiente, respecto a las verdades primeras de la fe, que son sus artículos, está obligado el hombre a creerlas explícitamente. En cuanto a las otras verdades de fe, está obligado a creerlas no de manera explícita, sino implícita, o en disposición de ánimo, en cuanto que está preparado a creer cuanto se contiene en la Sagrada Escritura. Claro, la objeción es esta, es la primera objeción. Santo Tomás ya anticipa todas las objeciones modernas. Claro, entonces si a uno no le predican la verdadera fe, ¿cómo va a creer? Está obligado a cumplir algo que no puede cumplir. Y como hay un principio natural, ad impossibilia nemo tenetur, nadie está obligado a lo imposible. Entonces, ¿cómo se puede hacer aquí? Si se habla de que el hombre puede algunas cosas sin el auxilio de la gracia, está obligado a muchas cosas que no puede realizar sin la ayuda de la gracia reparadora. Por ejemplo, no fornicar. No todos pueden no fornicar. Porque para no fornicar hay que tener la gracia. Pero están obligados a no fornicar porque lo conocen con la inteligencia. Más o menos, por supuesto. Por ejemplo, amar a Dios y al prójimo e igualmente creer los artículos de la fe. O sea, los hombres están obligados a esto, pero todo ello puede hacerlo con el auxilio de la gracia. Este auxilio de la gracia, ¿a cuántos se les da divinamente? Se les da por misericordia. Pero a quienes se les niega por justicia, en castigo de algún pecado anterior. Por lo menos del pecado original.
como afirma San Agustín en el libro sobre la corrección y la gracia. Es un misterio, es el misterio de la gracia. De cualquier modo, como dice en la cuestión 109 de la Prima Secunde, cuando trata de la necesidad de la gracia, lo que podemos por los amigos, de alguna manera, lo podemos por nosotros mismos. O sea, podemos ser amigos de Dios. Claro, para ser amigos de Dios, Dios nos tiene que dar su gracia. Pero además de que nos tiene que dar su gracia, tenemos que no rechazarla, que es el grave problema. No rechazar la gracia que se le da y además cumplir la ley natural, como dijimos antes, buscar la verdad y abrazarla. De cualquier modo, no podemos resolver algo que está en la mente de Dios. O sea, la otorgación de la gracia es libre, es gratuita, es un don. Si no, no es gracia. Por supuesto, hay grados en la obligación de creer con fe explícita, porque depende de cómo haya llegado el mensaje, de cómo haya sido predicada la verdad, etc. Y después se refiere específicamente a qué quiere decir fe explícita. ¿Hay que creer en el misterio de Cristo? Están las palabras de San Agustín que afirman de corrupción y gracia. Es fe recta aquella por la que creemos que ningún hombre, grande o pequeño, es liberado de la infección de la muerte y de la esclavitud del pecado, sino es por el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Ya, en esto, Santo Tomás es categórico, Santo Tomás es agustiniano. San Agustín dice esto, y lo que dice San Agustín no se discute. No solo por la autoridad que tiene, sino porque es la verdad. Es la verdad que no solo se percibe con la razón iluminada por la fe, sino porque es la tradición. Esto es la tradición. O sea, la tradición es como la Sagrada Escritura, está unida con la Sagrada Escritura. Y como Santo Tomás mismo explica en la Prima Secunde, lo principal de la Escritura es la gracia. Lo principal de la ley nueva es la gracia. Y lo mismo, lo principal de la tradición es la gracia, es la misma gracia. Por eso el Papa Pablo VI en Lumen Ecclesia dice que la Iglesia hizo suyo. O sea, esto es magisterio de la Iglesia. No se está pensando simplemente en las formulaciones dogmáticas, sino en la verdad revelada que está transmitida de esta manera. Según hemos expuesto, pertenece al objeto propio y principal de la fe aquello por lo que consigue el hombre la bienaventuranza. Ahora bien, el camino por el que el hombre llega a la bienaventuranza es el misterio de la encarnación por la pasión de Cristo. No hay en el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos, dicen los Hechos de los Apóstoles, San Pedro. Luego, en todo tiempo fue necesario que el misterio de la encarnación de Cristo fuera de alguna manera conocido por todos los hombres, en todo tiempo. O sea, en el Antiguo Testamento y también antes del Antiguo Testamento. Y fuera del Antiguo Testamento. Pero esta fe ha revestido modalidades distintas según la diversidad de tiempo y de personas. Antes del pecado tuvo el hombre fe explícita en la encarnación de Cristo en cuanto que iba ordenada la consumación de la gloria, mas no en cuanto ordenada la liberación del pecado por la pasión y la resurrección. Pues el hombre no podía conocer con antelación su futura caída en el pecado. Parece, sin embargo, que tuvo presciencia de la encarnación de Cristo por las palabras que dijo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se adherirá a su mujer, y vendrán a ser los dos una sola carne. Palabras que comenta el apóstol. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y a la Iglesia. Y no es creíble que este misterio fuera ignorado por el primer hombre, Adán.
Pero después del pecado fue creído explícitamente el misterio de Cristo, no solo en cuanto a la encarnación, sino también en cuanto a la pasión y a la resurrección, por las cuales es liberado el género humano del pecado y de la muerte. De otra suerte, no se hubiera podido prefigurar la pasión de Cristo en ciertos sacrificios, tanto antes como bajo la ley. O sea que hay sacrificios, incluso fuera del Antiguo Testamento, que prefiguraban la pasión de Cristo. Y por supuesto los del Antiguo Testamento. No quiere decir que estos sacrificios dieran la gracia y salvaran, sino que eran sacrificios por los cuales se podía tener fe, o que eran como auxilios para la fe, por supuesto, en cuanto no estaban deformados, porque sabemos que históricamente hay muchos sacrificios que ocultaban el sentido de la pasión de Cristo. Por otra parte, hay que recurrir a la noción espiritual de sacrificio que viene de San Agustín. O sea, sacrificio es toda obra buena que se hace a Dios para agradarlo, no quiere decir algo cruento. Por eso Santo Tomás en el Tratado de la Religión habla de las primicias, las ofrendas, etc. Incluso la religión es principalmente interior, es la devoción. La devoción es sacrificio. La contemplación de Dios es sacrificio. Más aún, las religiones antiguas ocultan el verdadero sacrificio, el sentido del sacrificio por medio de la exageración de lo cruento y de muchas deformidades que incluso iban fuera del orden natural. De cualquier modo, Santo Tomás establece muy bien el principio, o sea, cómo hay que llegar a la salvación. En todos los momentos tuvo que ser posible conocer el misterio de la encarnación. Etcétera. Después hay respuestas a las objeciones interesantes, por ejemplo, a la 3. Muchos gentiles tuvieron revelación de Cristo, como consta por las cosas que se predijeron sobre él. Así en Job se dice, bien sé yo que mi defensor está vivo. Asimismo, la Sibila, según el testimonio de San Agustín, predijo algo sobre Cristo, una profetisa romana. De hecho, los pintores del Renacimiento ponían las sibilas. En la iglesia de los dominicos, la Minerva en Roma, están las sibilas ahí. La historia de los romanos nos refiere también que en tiempo de Constantino Augusto y de Irene su madre se encontró un sepulcro sobre el que yacía un hombre que tenía en el pecho una lámina de oro con esta inscripción: Cristo nacerá de una virgen y creo en él, o solo en tiempo de Constantino y de Irene me verás de nuevo. Y si ha habido quienes se hayan salvado sin recibir ninguna revelación, no lo han sido sin la fe en el mediador, pues, aunque no tuvieran fe explícita, la tuvieron implícita en la divina providencia, creyendo que Dios es liberador de los hombres según su beneplácito y conforme él mismo lo hubiera revelado a algunos conocedores de la verdad. Aquí no quiere decir Santo Tomás que los ateos se pueden salvar en cuanto a ateos, sino que pueden tener un conocimiento de la encarnación y lo mismo de la Trinidad, que es lo que sigue después, implícito en algunas verdades explícitas, como son las que pone aquí de ejemplo. Es decir, hay que conocer que Dios existe en primer lugar, que Dios es providente, que es liberador de los hombres según su voluntad. Bueno, todo esto ni siquiera muchos católicos lo conocen. Entonces, no se trata simplemente de una tendencia indeterminada al bien o a la verdad, porque eso es estructural en el espíritu humano. Eso no es lo que produce la salvación.
Lo que produce la salvación es el contacto efectivo con Cristo, lo dice, y con la Trinidad. Dice en el artículo siguiente: el misterio de Cristo efectivamente incluye el que el Hijo de Dios asumió nuestra carne, que renovó al mundo por la gracia del Espíritu Santo y también fue concebido del Espíritu Santo. Y por eso, del mismo modo que antes de Cristo el misterio de Él fue creído explícitamente por los mayores y por los menores, de manera implícita y como en sombras, así también el misterio de la Trinidad. Bueno, después habría mucho que decir sobre la cuestión de la religión, que es el otro gran tema que está en el título, porque la verdadera religión es la que se basa sobre la fe, aunque hay religión natural incluso de varias formas. La religión que salva es la que conduce a la Trinidad, y esta es la verdadera religión que subsiste en la Iglesia, o que es cultivada en la Iglesia como culto divino, la única verdadera Iglesia de Cristo. Con esto vamos a terminar para dar lugar a la interrupción y a las próximas conferencias. Recordemos que a las 12:45 tenemos la misa, están todos invitados, va a venir el nuncio apostólico, a las 13:45 el nuncio apostólico en la República Argentina, Monseñor Miroslav Adamczyk. Es un gran honor que nos hace concurrir a la Semana Tomista para mostrar su cercanía y sobre todo la cercanía del Papa León XIV, porque es el representante del Sumo Pontífice. Disculpe, padre, ¿hay ronda para preguntas? Sí, brevísima porque sí, tenemos que seguir. Este runner de los cristianos anónimos, bueno, sí, de los cristianos anónimos, y además el tema de el cuestionamiento de la ley natural y la naturaleza humana, a mí como catequista me pone en un lugar un poco difícil, porque yo estoy llevando el querigma, el anuncio, y la cuestión de los cristianos anónimos me pone como en el umbral de que, bueno, no necesito ser cristiano para acceder a la salvación, que usted lo ha desarrollado bien. Ahora bien, yo todo esto que he visto, muy agradecido, ¿cómo lo llevo pastoralmente? Bueno, la cuestión de Rahner es compleja, es un teólogo muy importante. Muchas gracias. Le recomiendo la conferencia que vamos a tener en esta misma Semana Tomista del doctor Jaime Mercansimó, que hizo una tesis así de 1000 páginas en Barcelona sobre Rahner. Y participa de nuestras semanas y ahí explica el problema de Rahner en la filosofía, o sea que lee todo esto con otra filosofía, que es la filosofía moderna de Kant, de Hegel, de Heidegger. Entonces, si uno lee este texto con otra filosofía que no es la de Santo Tomás, empieza a hacerle decir otra cosa. Bueno, muy bien, ahora hacemos una interrupción. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Si quieren pueden ir a salir, ¿no? Sí. Si quieren pueden ir a tomar algo afuera.